Hablemos sobre los inicios del cine africano. El cine llegó al continente africano a inicios del siglo XIX, al igual que al resto del mundo. Los colonos que vivían en el continente no se deslindaban del todo de lo que sucedía en Occidente, por lo que se llevaron al cine consigo, llegándolo a usar como instrumento de evangelización, colonización y dominación. ¿Cómo que de colonización? Para entonces ya había representaciones sobre África en el cine que veía todo el mundo. Pudiera sonar simple, pero el cine requiere de una perspectiva determinada, de cierto uso de la cámara, de cierto enfoque del autor, de cierta escuela de los actores. Todos estos elementos para contar una historia, en este caso una historia sobre África que los mismos africanos no habían elegido. Prácticamente el cine les decía a los africanos lo que eran, lo que nunca podían llegar a ser y cómo eran vistos por el mundo. Con un propósito incluso más específico, llegó a ser usado como un medio para instar a la población africana a luchar en la Primera Guerra Mundial, a través de organizaciones como la Colonial Film Unit en 1939. En efecto, ya desde los años 30 había ciertas unidades en África que se dedicaban a la creación de películas y su distribución. Por ejemplo, la Bantu Educational Cinema Experiment, pero estos tenían un fin más informativo. Tristemente, la mayoría de estas producciones ya se han perdido. Todo esto sentó las bases para que la industria cinematográfica diera sus primeros pasos en África en los años 40. Se crearon unidades en Ghana en 1945, en Nigeria en el 46, en Kenia y Uganda en el 47, y en Gambia, Sierra Leona, Tanganica, Zimbabue, Malawi, así como una escuela de cine en Accra en 1948. Para los años 50, ya con varias unidades en el continente, el cine africano se encontraba ante la ardua tarea de redefinirse. De la misma manera en la que los países africanos comenzaban a reapropiarse de su propia historia, el cine también debía de dibujar su propia línea, deslindándose de los ejes principales que entonces eran marcados por Estados Unidos y Europa. En 1955 tuvo lugar la primera producción de una película africana por un grupo en su totalidad africano. Era un grupo de estudiantes, sin embargo, estos radicaban en Francia y no en un país africano. Por esta razón, no se considera el inicio formal del cine africano hasta 1962 con el padre del cine africano, Ousmane Sembene, cuando produjo el cortometraje Saret en Dakar. Así, la consolidación del cine africano ocurre a la par de los procesos de independencia. A esto se debe la importancia del cine africano como herramienta de representación y emancipación. Por eso, uno de los rasgos distintivos de la primera época del cine africano es la participación de la sociedad civil en su historia. Un cine mucho más comprometido con la causa social y política que con el fin de entretener. Se podría decir también que uno de los objetivos del cine africano en los 60s es contestar a los estereotipos que el cine occidental había arraigado en torno a lo que era África. Estos movimientos tenían cierta cercanía con los movimientos hermanos de liberación en Latinoamérica, en donde el cine ya se usaba como herramienta de emancipación y para la revolución social anticolonial y antimercantil, lo que en países como Cuba, por ejemplo, se llama el tercer cine, a través de películas como Las 12 sillas del 62 y La muerte de un burócrata del 66. Bueno, pues el cine africano se consolidó de forma muy similar. En esta época de independencias, como dijimos, ya había varios centros de cine en el continente, sin embargo no se contaba con las herramientas necesarias y no eran especializados. Por esta razón, los primeros directores, entre ellos Sembene, se vieron en la necesidad de formarse en escuelas de cine extranjeras, sobre todo en Rusia y en Francia. Muchas personas han dicho al respecto que entonces, ¿con qué derecho hablamos de la existencia de un cine africano desde lo anticolonial y desde el distanciamiento con lo occidental? Incluso muchos hablan de la falta de autenticidad cultural. Pero a ver, lo que se necesitaba aprender era el manejo de las herramientas, el lenguaje técnico. Y en el cine, el lenguaje técnico es un lenguaje universal. De ahí el lenguaje poético, que es algo completamente diferente, dependerá de la perspectiva del autor, del director, del productor, de la creatividad del artista. Entonces, de autenticidad cultural a mí no me vengan a hablar.
Para resumir, el punto histórico en el que se consolida o da inicio el cine africano es súper interesantísimo. Imaginen primero la ola del tercer cine en países como Cuba, las propias independencias y luchas revolucionarias en Latinoamérica, las independencias de los países africanos, las guerras mundiales, en los movimientos soviéticos y al mismo tiempo un acercamiento un poco distinto de nuevo a Francia, que era símbolo de la democracia pero al mismo tiempo de colonialismo. Una bomba total.